Son las 3 de la madrugada. El termómetro marca 34 grados dentro de tu habitación y no puedes dormir. Das vueltas en la cama, el ventilador solo mueve aire caliente de un lado a otro. Y el aire acondicionado simplemente no es una opción, ya sea porque no tienes uno, porque se dañó justo en el peor momento, o porque la factura de electricidad ya te está asfixiando más que el propio calor. ¿Te suena familiar? Lo que muy pocas personas saben es que existen métodos reales, respaldados por física básica y usados durante siglos en distintas culturas, capaces de bajar la temperatura de una habitación varios grados sin gastar un solo peso en electricidad adicional. Y no se trata de trucos mágicos ni de teorías sin fundamento. Se trata de entender cómo se comporta el calor y usar eso a tu favor. Para entender por qué una habitación se convierte en un horno durante el verano, primero hay que entender un concepto simple pero poderoso. El calor siempre se mueve de donde hay más temperatura hacia donde hay menos. Durante el día, las paredes, el techo y los muebles absorben energía solar como si fueran una esponja, y esa energía queda almacenada en los materiales. Cuando llega la noche y la temperatura exterior baja, esos mismos materiales comienzan a liberar lentamente el calor que absorbieron, manteniendo la habitación caliente durante horas, incluso mucho después de que el sol se haya ocultado. Este fenómeno, conocido como inercia térmica, es la razón principal por la que muchas habitaciones se sienten más calurosas de noche que durante la tarde. Ahora, aquí viene algo interesante que pocos consideran. No todo el calor que entra a tu habitación proviene del sol directo. Gran parte proviene de fuentes que ni siquiera notamos. Las bombillas incandescentes, los televisores encendidos, las computadoras e incluso el simple hecho de cocinar en una habitación cercana generan calor residual que se acumula en el ambiente. Estudios sobre eficiencia energética doméstica han demostrado que un televisor promedio encendido durante varias horas puede aumentar la temperatura de una habitación pequeña en más de 1 grado centígrado. Parece poco, pero sumado a otros factores, termina marcando una diferencia notable. Entonces, ¿cómo se combate esto sin recurrir a un aparato que consume electricidad de forma constante? La primera estrategia, y quizás la más subestimada, tiene que ver con las ventanas. Durante el día, la luz solar que entra directamente a través de un vidrio transparente actúa como un efecto invernadero en miniatura, atrapando calor dentro de la habitación. Colocar cortinas gruesas de color claro, o incluso papel de aluminio reflectante en el marco exterior de la ventana durante las horas de mayor sol, puede reducir significativamente la cantidad de energía térmica que entra al espacio. De hecho, investigaciones sobre construcción sostenible han señalado que las ventanas mal protegidas pueden ser responsables de hasta el 30% del calor total que ingresa a una vivienda durante el día. Otro método que sorprende por su simplicidad y efectividad es el uso inteligente de la ventilación cruzada. La mayoría de las personas simplemente abre una ventana esperando que entre aire fresco. Pero eso, sin una salida adecuada, no genera un flujo real de aire. La clave está en abrir 2 puntos opuestos de la vivienda, uno donde el aire entra y otro donde el aire sale, generando una corriente que arrastra el calor acumulado hacia afuera. Este principio ha sido utilizado durante siglos en arquitectura tradicional de regiones cálidas, donde las casas se diseñaban específicamente con ventanas enfrentadas para aprovechar este fenómeno sin depender de ningún sistema mecánico. Y aquí llega uno de los trucos caseros más curiosos, casi como sacado de un experimento científico. Colocar un recipiente con hielo o agua muy fría frente a un ventilador. Cuando el aire pasa sobre la superficie fría, se enfría ligeramente antes de dispersarse por la habitación, generando una sensación de frescor mucho más intensa que la de un ventilador normal. No es magia, es simplemente transferencia de calor básica. El mismo principio detrás de los primeros sistemas de enfriamiento evaporativo que se usaban antes de que existiera el aire acondicionado moderno. De hecho, los llamados enfriadores evaporativos, muy populares en climas secos, funcionan bajo esta misma lógica, aunque a mayor escala. Hablando de evaporación, hay otro fenómeno físico que puedes aprovechar fácilmente: colgar una sábana húmeda cerca de una ventana por donde entra corriente de aire. A medida que el agua se evapora, absorbe calor del ambiente circundante, reduciendo la temperatura del aire que finalmente entra a la habitación. Este método ha sido documentado en registros históricos de civilizaciones antiguas que vivían en climas desérticos, donde colgaban telas mojadas en las entradas de sus viviendas para sobrevivir a las temperaturas extremas del día. También existe un factor que casi nadie considera: la ropa de cama. Sábanas de materiales sintéticos retienen el calor corporal y dificultan la disipación térmica durante la noche, mientras que las sábanas de algodón o lino permiten que el calor del cuerpo se libere de forma más eficiente. Este pequeño cambio
que parece insignificante, puede marcar una diferencia real en la calidad del sueño durante noches calurosas. Otro elemento clave, y que suele pasarse por alto, es el color de las superficies dentro y fuera de la habitación. Los colores oscuros absorben más radiación solar y la convierten en calor, mientras que los colores claros la reflejan. Si tienes control sobre la pintura exterior de tu vivienda o incluso sobre las cortinas, elegir tonos claros puede reducir de forma medible la cantidad de calor que se acumula en el espacio a lo largo del día. Ahora, es importante ser honestos sobre las limitaciones de estos métodos, porque ninguno de ellos reemplaza por completo a un sistema de aire acondicionado en climas extremadamente húmedos o en olas de calor severas. Los métodos basados en evaporación, por ejemplo, pierden gran parte de su efectividad en ambientes con alta humedad, ya que el aire ya está saturado de vapor de agua y no puede absorber mucho más. De igual forma, la ventilación cruzada depende completamente de que exista al menos una leve diferencia de temperatura o presión entre el interior y el exterior, algo que no siempre ocurre durante noches de calor extremo sin viento. Aún con estas limitaciones, la combinación de varias de estas estrategias aplicadas al mismo tiempo puede generar una reducción de temperatura combinada de varios grados, suficiente para transformar una noche insoportable en una noche razonablemente cómoda, sin depender de un solo kilovatio adicional de electricidad. Y lo más interesante es que estos métodos no son inventos modernos, ni teorías improvisadas, sino soluciones que la humanidad ha perfeccionado durante siglos, mucho antes de que existiera la refrigeración eléctrica tal como la conocemos hoy. Lo que demuestran estas técnicas, en el fondo, es que muchas veces no necesitamos más tecnología para resolver un problema, sino un mejor entendimiento de cómo funciona el mundo que nos rodea. El calor, el aire, la evaporación y la luz siguen reglas simples, y quien las conoce puede usarlas a su favor sin gastar de más ni depender de sistemas costosos. Así que, la próxima vez que sientas que tu habitación se convierte en un horno durante la noche, recuerda que no siempre la solución está en comprar un nuevo aparato, sino en aplicar con inteligencia lo que la física ya nos enseñó hace mucho tiempo. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos métodos vas a probar esta misma noche. Comparte este video con alguien que también esté sufriendo el calor sin aire acondicionado y suscríbete al canal para seguir descubriendo soluciones prácticas que realmente funcionan.